Putin ha hecho lo impensable. Después de pasar la mayor parte de su operación militar especial denunciando la misma posibilidad de que otros países pudieran entrar a Ucrania para apoyar a su enemigo, ha dado la vuelta y ha hecho exactamente lo mismo. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos dice que ahora hay entre 11.000 y 12.000 soldados norcoreanos dentro de Rusia. La mayoría forma parte de la contraofensiva de 50.000 soldados rusos en Kursk, un punto de inflexión donde la guerra en Ucrania se tornó internacional. Esto ya no es Rusia contra Ucrania. Es Ucrania enfrentándose a Rusia y Corea del Norte. Putin se está mostrando tu hipocresía. Aún así, Ucrania no se ha acobardado ante la perspectiva de enfrentarse a soldados de dos países a la vez. Ucrania tiene un plan para lidiar con los norcoreanos y aniquilar cualquier posibilidad de que Corea del Norte ayude a Rusia mientras Putin intenta tomar el control de Ucrania. El plan es golpearlos donde más les duele. La primera etapa del plan ya está terminada. Ucrania acaba de lograr un par de victorias importantes contra las fuerzas norcoreanas al eliminar depósitos de municiones cruciales que se suponía mantendrían abastecidos a esos soldados mientras luchaban contra Ucrania. En este video vamos a compartir todos los detalles de los últimos valientes movimientos de Ucrania y lo que significarán para la operación militar especial de Putin en el futuro. Comenzamos con una pregunta. ¿Qué ha hecho Ucrania para devastar a las fuerzas norcoreanas? Business Insider ofrece algunos detalles. El 9 de octubre de 2024, informó que Ucrania había realizado un ataque exitoso a un enorme depósito de municiones ruso, ubicado en la región occidental de Briansk. Si Briansk suena familiar, es porque la región colinda con Kursk, parte de la cual Ucrania ha ocupado desde su exitosa invasión al territorio ruso el 6 de agosto. Al igual que Kursk, Briansk es un posible objetivo para una incursión transfronteriza ucraniana. También es una región vital para Putin. Necesita mantener Briansk bajo control ruso para permitir su contraofensiva en Kursk y proporcionar a sus propias tropas otra ruta hacia Ucrania. Volviendo al ataque ucraniano, según Business Insider, Ucrania aseguró haber dañado considerablemente un depósito de municiones en Briansk mediante un incendio. Se cree que el depósito albergaba misiles y proyectiles de artillería rusos. Rusia también lo estaba usando para almacenar municiones recibidas de Corea del Norte, probablemente preparándose para la llegada de soldados norcoreanos. Aún mejor para Ucrania, el depósito también contenía bombas planeadoras rusas, megabombas soviéticas, que Rusia ha usado para devastar ciudades y pueblos ucranianos durante gran parte de 2024. Videos del ataque muestran las instalaciones en Karachev, Briansk, envueltas en llamas mientras se oyen explosiones. La maquinaria propagandística del Kremlin aceleró a toda marcha tras la noticia. Afirmó haber derribado cerca de 24 drones ucranianos durante el ataque, tratando de demostrar que frustró los esfuerzos de Ucrania. El video y más detalles de Al Jazeera demuestran lo contrario. Según el Estado Mayor General de Ucrania, el informe mencionó que el exitoso ataque ucraniano generaría importantes problemas logísticos para Rusia en el futuro. El arsenal almacenaba municiones para misiles y artillería, incluyendo aquellas de Corea del Norte, así como bombas planeadoras, afirma el Estado Mayor General. Mucha de la munición se almacenaba al aire libre. Rusia muestra falta de cuidado en proteger sus municiones. El Kremlin se vio obligado a admitir que el ataque de Ucrania fue exitoso. Newsweek informa que el Ministerio de Situaciones de Emergencia del país confirmó que había rastreado explosiones de objetos explosivos como resultado del ataque de Ucrania. Un canal ruso de Telegram con supuestos vínculos con el Kremlin afirmó que los residentes de Karachev vieron fuego y explosiones de municiones, según señaló. Rusia no pudo ocultar el éxito del ataque, una vez que la información empezó a filtrarse. Ucrania acababa de asestar un duro golpe a Rusia y Corea del Norte al destruir en un instante un valioso depósito de municiones en un ataque directo. Un artículo del Kyiv Post publicado después del ataque brinda más información. Dice que el objetivo de Ucrania era el Arsenal Grau número 67. Grau significa Dirección Principal de Misiles y Artillería. El depósito estaba a unas 75.5 kilómetros de la frontera, lo que significa que Ucrania encontró una manera de atacar suelo ruso sin que sus tropas cruzaran físicamente la frontera. Los drones fueron la respuesta. Ucrania usó drones para devastar un depósito de municiones, y tras confirmar el éxito de esa estrategia, se alistó para repetirlo en menos de un mes. Los drones fueron nuevamente el arma elegida cuando Ucrania siguió su ataque de octubre con otro golpe a un depósito de municiones de Briansk. Este ataque se llevó a cabo utilizando unidades de drones que atacaron el Centro de Apoyo Material y Técnico 1060, siendo el objetivo específico el arsenal número 120 de Rusia, de su principal dirección de misiles y artillería. Ese arsenal ha sido complementado con armas de Corea del Norte durante gran parte de 2024. Ucrania envió un mensaje claro a Putin y a Kim Jong-un.
líder de Corea del Norte. Sabemos que Corea del Norte viene y haremos todo lo posible para ralentizar a sus soldados. El Estado Mayor de Ucrania informó sobre un segundo ataque al almacén de municiones de Briansk. Afirma que hubo al menos 8 explosiones. El control objetivo indica al menos 2 puntos de fuego en la instalación militar y signos de detonaciones secundarias. Al igual que en el ataque de octubre, Rusia tuvo que admitir que otro de sus depósitos quedó destruido e intentó distorsionar la historia una vez más. El gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, fue evasivo en su informe, afirmando que edificios no residenciales se incendiaron como resultado del ataque con drones en la región. En este caso, sabemos que edificios no residenciales se traduce en toneladas de la munición que recibimos de Corea del Norte y planeábamos usar en nuestra ofensiva en Kursk. Peor aún para Rusia, el Arsenal 120 era un depósito nuevo. Militarny afirma que se construyó para almacenar municiones y servir como una nueva planta de reparación de sistemas de artillería. También señaló que Rusia construyó este depósito debido a su proximidad a una gran unión ferroviaria, lo que permitiría el fácil transporte de sistemas de artillería. Esa unión aún existe, pero Ucrania la ha vuelto casi inútil tras su segundo ataque a los depósitos de municiones rusos y norcoreanos. Todo suma a 2 devastadores ataques en 2 meses. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Qué implicaciones tiene esto para el plan de Putin de utilizar soldados norcoreanos en la guerra? Malas noticias para el líder ruso. Es importante destacar que Briansk se ubica en la frontera ruso-ucraniana. También limita con Kursk, convirtiéndola en una ubicación estratégica crucial para Rusia y Ucrania. Ucrania ya está aprovechando ese hecho. Después del ataque en octubre de 2024 al depósito de Karachev, se reportó que un grupo de soldados del país intentó una incursión en Briansk, similar a la realizada por Ucrania en Kursk. The Independent dice que un grupo armado intentó eludir los puestos de control fronterizos para entrar en el Oblast de Bryansk, aunque finalmente fueron rechazados. Ucrania no reconoció de inmediato el intento, aunque el gobernador de Briansk, Bogomaz, afirmó rápidamente que la situación estaba estable y controlada. El intento de cruce fronterizo podría revelar las intenciones de Ucrania al atacar los depósitos de municiones de Corea del Norte. El intento de incursión fue el 27 de octubre. El segundo ataque con drones contra un depósito de municiones en Briansk sucedió 2 semanas después, y Ucrania continuó con más ataques el 13 de noviembre. Otro asalto con drones vio a Ucrania destruir varios edificios no residenciales más en Kaluga y Bryansk, esta vez apuntando a infraestructuras importantes en las regiones, según Voice of America. ¿Qué nos dice todo esto? Ucrania ha identificado a Bryansk como un lugar estratégico clave, especialmente por la llegada de armas y soldados norcoreanos. Está desgastando la infraestructura del Oblast, destruyendo almacenes de municiones y otras instalaciones para facilitar una segunda incursión en territorio ruso. Putin espera usar a sus soldados norcoreanos para retomar Kursk. Ucrania podría planear invadir Bryansk para forzar a Rusia a dispersar más a sus soldados norcoreanos de lo planeado. Hablando de los soldados norcoreanos, los ataques de drones en Bryansk tendrán graves consecuencias para su eficiencia operativa en la contraofensiva de Kursk. Rusia ha dependido de Corea del Norte para reponer sus arsenales de municiones agotados durante la operación militar especial de Putin. En febrero de 2024, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Shin Won-sik, afirmó que Corea del Norte había enviado al menos 6.700 contenedores a Rusia desde septiembre de 2023. Según Shin, esos contenedores tenían 3.152.000 rondas de artillería de 122 milímetros o de un calibre similar. El ministro de Defensa afirmó que podría ser una mezcla de los dos y que se han enviado al menos varios millones de proyectiles. Más noticias sobre la llegada de armas de Corea del Norte a Rusia llegaron en septiembre de 2024. El general Carsten Breuer, jefe de defensa de Alemania, afirmó que Corea del Norte acordó con Rusia aumentar la producción de armas para la agresión rusa en Ucrania. Para entonces, el número de contenedores enviados había aumentado a 16.500. Con Rusia utilizando al menos 65 de los misiles recibidos de Corea del Norte contra Ucrania hasta septiembre de 2024. Es probable que muchos de estos proyectiles y misiles norcoreanos hayan llegado a los depósitos de municiones de Bryansk que Ucrania destruyó en octubre y noviembre. Claramente, esto es un duro golpe para Rusia por la pérdida de municiones valiosas. Pero considera lo que esto implica para los hasta 12.000 soldados norcoreanos que ahora participan en la contraofensiva de Kursk. Las armas suministradas por su nación eran conocidas para los soldados. Habrían recibido entrenamiento extenso en su uso y estarían listos para emplearlas contra las fuerzas ucranianas. Ahora una gran parte de las armas de Corea del Norte se han ido. Esto implica que los soldados norcoreanos dependerán de Rusia para mantenerse abastecidos, algo en lo que Putin ha fallado con sus propias tropas durante la guerra.
Se está filtrando evidencia del fracaso de Rusia para proporcionar armas a sus soldados norcoreanos. El 1 de noviembre, Warthog Defense publicó un video en YouTube mostrando una breve entrevista con uno de los primeros soldados norcoreanos heridos en la guerra. El soldado era parte de una unidad de 40 hombres, afirma. Rusia se lanzó a un enfrentamiento con Ucrania en Kursk, con mala preparación y sin el equipo necesario para luchar. Los rusos no nos dieron nada, aseguró el soldado herido. Nos enviaron a un asalto sin inteligencia, municiones ni armas adecuadas. ¿Podría el primer ataque de Ucrania a los depósitos de municiones de Bryansk haber contribuido a este problema? Si lo hizo, el segundo golpe, tras entrevistar a los soldados heridos, solo agravará la situación de los norcoreanos en Rusia. Se ven forzados a observar cómo Ucrania destruye los almacenes destinados a abastecer a las tropas rusas durante la contraofensiva de Kursk. Cuanto más de estos depósitos caigan, menos armamento tendrán los soldados norcoreanos para luchar contra Ucrania. 12.000 soldados norcoreanos no ayudarán mucho a Putin si no puede proporcionarles el armamento necesario. En el mejor escenario, las tropas norcoreanas deberán aprender velozmente a utilizar el armamento ruso antes de ser forzadas hacia Kursk. En el peor de los casos, correrán la misma suerte que el soldado herido y su unidad, siendo sacrificados en la fallida contraofensiva de Putin en Kursk. El mal uso de las fuerzas de Corea del Norte por parte de Putin también podría perjudicarlo en su relación con Kim Jong-un. En apariencia, esa relación parece ser la mejor que tiene el líder ruso. Corea del Norte y Rusia firmaron un tratado de defensa mutua en junio, que Corea del Norte ratificó en noviembre. Por eso hay fuerzas norcoreanas en Rusia. ¿Pero dónde acabaron muchos de esos soldados norcoreanos? Según el canal de YouTube Senior, el lugar mencionado es Bryansk. Según un informe, el ataque con drones del 9 de noviembre a un depósito de municiones en Bryansk reveló que muchos soldados norcoreanos estaban en el Oblast para entrenamiento. Debían estar allí, detrás de las líneas del frente, para aprender sobre la estrategia militar rusa y los objetivos del Kremlin. En cambio, vieron cómo sus almacenes de municiones eran destrozados, mientras las obsoletas defensas aéreas rusas fallaban en detener un ataque de drones descontrolado. ¿Cómo afectará eso a la moral de Corea del Norte? Es posible que ya tengamos algunas respuestas a esa pregunta. Si el soldado herido mencionado anteriormente está en lo correcto, Rusia tiene la intención de usar a sus 12.000 soldados norcoreanos simplemente como más cuerpos para enviar a la picadora de carne de Putin. Con eso y menos armas ahora a su disposición, algunos soldados norcoreanos ya están haciendo algo que Putin nunca hubiera esperado: huyendo. El 15 de octubre, solo 6 días después del primer ataque al depósito de Bryansk en Ucrania, el Kyiv Independent informó que al menos 18 soldados norcoreanos ya habían desertado de sus posiciones. Los 18 estaban distribuidos en los oblasts de Kursk y Bryansk. No está fuera de lo posible que los desertores norcoreanos estacionados en Bryansk hayan visto el primer ataque a Bryansk y decidido salir de Doch. Es posible que los soldados de Kursk se dieran cuenta de que Rusia planeaba enviarlos a una batalla perdida, tal como lo hizo con la unidad de 40 hombres, donde solo sobrevivió un soldado herido. También huyeron. ¿Qué pensará el presidente Kim cuando se sepa esto? Putin está maltratando a sus soldados, enviando a algunos a Kursk sin el equipo necesario y está siendo humillado mundialmente por las noticias de que sus tropas desertan. Hasta ahora, el pacto de defensa cooperativa de Kim con Rusia solo parece estar entregando la muerte a su propio pueblo. Es posible que al líder de Corea del Norte no le importen las pérdidas humanas, pero puede ver las bajas masivas de soldados y municiones de Putin como evidencia de que no es lo suficientemente fuerte para vencer a Ucrania. Ahí radica quizás el aspecto más importante de los ataques de Ucrania en Bryansk. Aunque no apuntaron directamente a las tropas norcoreanas, han minado significativamente su moral. Los nuevos soldados de Rusia ya no tienen acceso a las tiendas de armas en las que probablemente confiaban, para darles al menos una sensación de familiaridad mientras luchaban en suelo ruso. Algunos estarán desarmados, muchos mal entrenados, y probablemente veamos más deserciones norcoreanas durante la contraofensiva de Putin en Kursk. Ucrania ha logrado una gran victoria moral con sus 2 golpes en Bryansk. Ha desmoralizado a los soldados norcoreanos al punto en que no querrán participar en la contraofensiva de Putin en Kursk. Se verán forzados a luchar solo para sobrevivir, no porque crean en la causa de Rusia. Ucrania ha demostrado que no retrocederá ante grandes desafíos. Aunque Putin pudo haber contado con los 12.000 soldados norcoreanos para someter a Ucrania y abandonar Kursk, Ucrania ha eliminado estratégicamente infraestructura clave que esos soldados necesitarían. Los depósitos de municiones se han destruido, debilitando a las fuerzas norcoreanas. Solo el tiempo dirá si todo esto es suficiente para ayudar a Ucrania a mantener el territorio que ha tomado en Kursk, así como si los daños que ha causado abren la posibilidad de una incursión secundaria en Bryansk.
Si nada más, Ucrania ha demostrado que Rusia ya no confía en que es capaz de derrotar a Ucrania por sí sola, y las tropas norcoreanas desmoralizadas, que ya no tienen acceso a las armas y municiones que su propio país envió, no van a cambiar eso. ¿Pero qué piensas sobre los ataques con drones de Ucrania en Bryansk? ¿Son tan dañinos para las fuerzas norcoreanas como parecen? ¿Cómo crees que el enfoque de Putin para retomar Kursk afectará su relación con Kim Jong-un? Comparte tus pensamientos y gracias por ver el video.